Ahí está. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, animados por este mismo Espíritu, podamos vivir rectamente y gozar siempre de tus celestiales consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Francisco Solano, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, chicos, muy bien. Continuamos la tercera parte de la charlita acerca de la oración, que es todo este tema que estamos viendo durante el primer semestre, que nos toca este año, ¿no? Y hoy vamos a tocar un poquito de las dificultades o escollos que se encuentran cuando uno decide ya retomar de modo firme una vida de oración. Habíamos hablado en la otra charlita del sábado pasado sobre las distracciones, que era una de las dificultades que encontramos, muchas de ellas que eran voluntarias y otras involuntarias, y también las sequedades y arideces, de los cuales nos han advertido muchos santos de cómo manejarnos en medio de ellas, ¿no? Pero hay algunos escollos aparte, otras dificultades extras, más externas, que también nos dificultan que nuestra oración esté bien hecha, o sea profunda o intensa, ¿no? Y obstáculos. Bueno, los principales defectos o dificultades que hay que atravesar en este sentido son 5, vamos a enumerar. Por un lado, la rutina. Por otro lado, un exceso de actividad natural de uno, mucho de uno dentro de la oración. En tercer lugar, el desaliento, que suele pasar en muchas cosas, pero también en la vida de oración. En cuarto lugar, el apego desordenado, exagerado a los consuelos sensibles que nos vengan de la oración. Y en quinto, apegarse a un modo o a un método siempre el mismo de rezar. Bueno, respecto de la rutina que se nos da en la oración vocal o a veces también en la oración mental, nos convierte a la oración en un ejercicio puramente mecánico, sin valor y sin vida. Cuando uno hace todas las cosas de modo rutinario, ya las hace como sin sentido, sin muchos frutos, sin atención a lo que estoy haciendo. Entonces pasa en la vida de muchos cristianos, o uno mismo atraviesa muchas veces las dificultades de hacer nuestras oraciones de un modo rutinario. Son oraciones obligatorias, o que yo me las he propuesto con un gran propósito. Se nos mete dentro esa tentación de hacerlo para cumplir, simplemente para quedar bien. Me comprometí a hacer tal cosa, me hice este propósito, listo, lo hago, lo cumplí y lo terminé. En la oración vocal se nota mucho más, que a veces uno se larga a rezar el rosario y dice, no, hoy no recé el rosario, bueno, ahora tengo un huequito y lo empiezo a meter, y listo, ya lo terminé. Eso es un modo rutinario de repetir fórmulas, pero que no llenan el alma, o no están bien hechas con concentración, o no están hechas con caridad. Entonces la rutina, en la vida de oración, también en otras cosas, pero en la vida de oración es un enemigo, que hace que aún cuando haga ese ejercicio de orar y ponerme a rezar sea costoso, no traiga mucho jugo o fruto al alma, lo haga para cumplir, y que después se vuelva pesado. Entonces la rutina misma se convierte en un obstáculo luego. Un obstáculo que tengo que atravesar cada vez que voy a rezar. Como una aridez natural, digamos, ¿no? La oración me resulta árida, poco gustosa, poco atractiva, porque la hago para cumplir, para terminar, para quedar bien. Y lo hago de un modo mecánico, lorito. La fuerza de costumbre en la oración mental, cuando uno se ha acostumbrado a un método, a un modo de rezar, y todos los días yo medito así, y hago esto, listo, y me acostumbro a hacerlo con un método, también se vuelve algo repetitivo sin valor, ¿no? Se vacía del sentido espiritual que debe llevar. Nos lleva esto a un cierto automatismo semi-inconsciente, que priva casi totalmente a la oración de la eficacia santificadora que debe tener. Entonces, bueno, analizar nuestras oraciones a ver si no las estamos haciendo de modo rutinario. En segundo lugar, el exceso de actividad natural dentro de la oración. ¿Qué es lo que hace esto? Que al poner mucho mío para pedir, para rezar, mucho esfuerzo yo, y cómo voy a rezar, cómo mejoro, esto lleva a querer conseguirlo todo como a fuerza de brazos. Y adelantándome yo con mi modo de orar,
al tiempo de Dios, o a la gracia que Dios mismo quiera obrar en mí, a la acción de Dios en el alma. La excesiva pasividad o inercia, por otro lado, ¿no? Exceso de actividad, pero la inercia, la pasividad, sobre pretexto de no adelantarse a la acción divina, también puede ser una dificultad. No hace ni siquiera lo que con la gracia ordinaria podría y debería hacer. Entonces, siempre el justo medio, poner lo mío, golpear la puerta, acercarme a Dios, ponerme en su presencia, y atento siempre a esperar que Él abra, que Él salga, que Él me haga entrar en ese clima, o me dé esa gracia o esa luz que estoy necesitando en ese momento de oración, ¿no? Para ese día. Ni quedarme pasivo esperando, bueno, voy a esperar que Dios me venga a llamar y la cabeza vuela para un lado y para otro y me distraigo y pienso y agarro una cosa. Ni la inercia, ni tampoco querer hacer tanto que no hablo mucho yo y no dejo hablar a Dios, ¿no? La excesiva acción humana también contradice al silencio necesario para rezar, silencio interior. Tercer lugar, el desaliento, ¿no? Que es un gran enemigo para toda la vida espiritual, pero para la vida de oración también afecta mucho. Se apodera muchas veces de las almas débiles y enfermizas, al no comprobar progresos sensibles en su larga vida de oración. Entonces, sobre todo afecta, dice, a esas personas que son de temperamento quizás más melancólico, más pasivo, o que necesitan sentir para rezar y para creer. Al no sentir nada de eso, se viene el desaliento, el desgano, pierden el entusiasmo de la oración, de la vida espiritual, porque piensan que no puedo comprobar ningún crecimiento, ningún progreso, todo está así igual. Y bueno, ya no tengo ganas, no lo hago, ¿no? Dejo de rezar. Ojo, ¿no? Desaliento. El excesivo optimismo, por el contrario, el desaliento, como si no, yo rezo y ya soy santo, ya me va a salir bien, también es un enemigo, ¿no? Porque hay almas o personas que se creen más adelantadas de lo que en realidad están, ¿no? Es decir, más crecidas espiritualmente y más fuertes, soy un gran santo. Y se pone un optimismo también exagerado, ¿no? A veces por el orgullo, por el amor propio, la soberbia que siempre quiere verse uno santo, y bueno, hace que por ahí se cierre, que el alma esa se cierre a la gracia de Dios. En cuarto lugar, el apego a los consuelos sensibles. Este es un tema que daría mucho más para charlar también en otro momento. Pero cuando uno va a rezar es natural, es propio de Dios, en principio de nuestras oraciones, para engancharnos y entusiasmarnos, concedernos algunas consolaciones en el alma, ¿no? Consuelos sensibles, que lo experimentamos en toda nuestra persona, en todo nuestro ser. Pero surge en nosotros muchas veces una especie de gula espiritual, de ir a buscar, hacer oración por los consuelos que siento, porque es lindo, porque me gusta, para sentir siempre eso. Y si algún día voy a rezar y no sentí eso, quiere decir que no hice bien mi oración. O que ya Dios no me quiere, o que ya no me sale, o que no sé por qué, pero ya no es lo mismo rezar. Y me entrará el desaliento, el desánimo, y querer dejarla de lado, ¿no? Entonces, consuelos sensibles, cuando vengan y sean regalados por Dios, hay que disfrutarlos, hay que intensificarlos, guardarlos en el fondo del corazón, que son una muestra del amor que Dios nos tiene o de lo bien que nos está haciendo la oración. Cuando están, benditos sean, y hay que aprovecharlos. Es un modo que Dios tiene de conquistarnos, de darnos a Él, ¿no? Como esos caramelitos o como bombones de chocolate que Dios nos va regalando, para que vayamos todos los días a encontrarnos con Él. Pero si yo me apego a esos consuelos sensibles, termino buscándome a mí mismo, por el gusto. Voy a la oración por el gusto que me produce y me genera, y no por ser un acto de alabanza, adoración y de amor a Jesucristo o a Dios nuestro Señor, ¿no? Como debe ser el fin de la oración, el fin de toda nuestra vida. Entonces, la frase es conocida de que hay que buscar al Dios de los consuelos, y no a los consuelos de Dios, que a veces puede estar y que a veces no. No apegarse a ellos, no ser golosos. Y en quinto lugar, el apego excesivo a un determinado método de oración, ¿no? A veces pasa que por mucho fervor, por muchas pilas de querer rezar bien profundo, me apego a un solo método, a un modo de oración. Y ese método único me puede ayudar al principio, pero no es el único posible para ejercitarme en la oración. Entonces, después que quizás necesita mi alma despegarse un poco del método y empezar a ver cómo Dios me va invitando a rezar dentro de eso, no, quiero volver al método, porque si no lo hago así, no me sale la oración, no es perfecta, y eso me deja estancado.
me deja estructurado mi acto de orar, que se envuelve en una cosa como mecánica, nada, ¿no? Muy repetitiva. Entonces, descubrir qué modo de oración Dios quiere de mí, qué método de oración me ayuda a mejorar y métodos que se pueden usar, pero no apegarse a ese método, ¿no? El exceso, por el otro lado, ¿no? Una ligereza demasiado desordenada, también nos va a mover a prescindir de un método o abandonarlo antes de tiempo. Entonces, tener en cuenta los dos. Si este método me sirve y me ayuda a rezar y encontrarme con Dios, lo sigo usando. Sin apegarme exageradamente cuando mi alma necesita otra cosa, o elevarse un paso más, o descansar un poco más en Dios. Se va pasando de la oración vocal a la meditación, de la oración de meditación a la oración afectiva, de la oración afectiva a la oración de simplicidad, y así va creciendo el alma como por esos escalones de vida de oración. El método, apegarme a una cosa, puede estancarme en la vida espiritual y en el modo de rezar, ¿no? Pero la excesiva ligereza diciendo, bueno, ya recé este modo, ahora quiero este, y ahora quiero el otro, y ahora quiero el otro, también, ¿no? Cuidar siempre esos escollos. Bueno, muchas otras ilusiones pueden haber y se padece en la vida de oración, que bueno, han de ser corregidas con la mirada vigilante de alguien que entienda de vida de oración y me pueda guiar. Un buen sacerdote, un director espiritual, alguien que me conoce mucho, que me ayude a descubrir cuál es el modo y el método que Dios quiere para mí. Sin ayuda exterior es casi imposible no incurrir en alguna de estas faltas o quedar atrapados por ellas, ¿no? A pesar incluso de la buena voluntad y excelentes disposiciones que puede tener el alma que las sufre. Siempre 4 ojos ven más que 2, y la mirada externa es más objetiva que la mirada que uno tiene sobre sí. Ayuda entonces en esto dejarse guiar por una persona que tenga vida de oración y conozca de mi alma y de lo que Dios quiere para mí. Bien, pasamos ahora a otro tema que son las condiciones de la oración, especialmente apuntadas a la oración vocal, pero que también se aplican a la oración mental. 2 condiciones esenciales para poder hacer una oración bien hecha y profunda, ¿no? Necesarias. Santo Tomás de Aquino, según él, y la naturaleza misma de las cosas muestra que la oración vocal debe tener 2 condiciones principales. Por un lado, una atención clara y una profunda piedad. La atención, estar atento a una cosa, con la mente ocupada en un solo pensamiento, en una sola imagen, en lo que estoy haciendo, ¿no? Verás lo que haces, esa concentración. Santo Tomás de Aquino dice al contestar a una pregunta que le hacían sobre si la oración debe ser atenta, que él se propone, se lo pregunta en su Suma Teológica, ¿no? ¿Debe ser atenta o no la oración? Bueno, establece unas distinciones muy lindas para tener en cuenta. Dice, la oración tiene o produce 3 efectos. El primero es merecer, como cualquier otro acto de virtud. Tener méritos, ¿no? Adquirir méritos. Y para ello no es necesario la atención actual, basta con una atención virtual. Es decir, que estoy rezando, estoy en misa, voy a rezar, o estoy rezando rosario, y sé que estoy rezando en oración. Bueno, esa oración tiene su mérito. No es necesaria la atención puntualmente para eso, pero sé que estoy en presencia de Dios y lo estoy haciendo. El segundo es impetrar, pedir a Dios las gracias que necesitamos. Y para ello basta también una atención virtual, más genérica, ¿no? Atento, pero una atención más virtual como de trasfondo, no estar tan concentrado en el acto momentáneo. Impetrar de Dios las gracias que necesitamos. Aunque no bastaría para ninguno de estos 2 efectos una atención simplemente habitual, como la que tenemos para la mayoría de las cosas del día. El tercero, finalmente, es cierto deleite o reflexión espiritual del alma. Y para sentirlo es absolutamente necesaria una atención actual, en acto, en el momento de rezar. Estar atento y consciente de lo que estoy haciendo, que es estar hablando con Dios, ¿no? Como concentrado en una sola cosa. Entonces, para ese deleite espiritual, reflexión, alimento del alma, ¿no? Es importante tener una atención actual. Señala él mismo 3 clases de atención que se pueden tener o poner en la oración vocal, dice. Por un lado, la material, que atiende a pronunciar correctamente las palabras en las fórmulas de oración. La atención que ponemos cuando recitamos el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo, de ir prestando atención a las palabras que estamos diciendo, al significado de cada una, de qué le estamos hablando a Dios, a quién estamos hablando.
a la Virgen, por ejemplo, decimos Dios te salve, Dios te saluda, te ha saludado, te salve María, llena eres de gracia, la plena de gracia, que supera la gracia. El Señor es contigo, está contigo, es y ha sido siempre tu amado. Bendita tu... Entonces uno va poniendo atención a cada palabra que estoy rezando. Ese es un modo de atención material. También la literal, que se fija y atiende al sentido mismo de esas palabras. Pronunciar correctamente y el sentido de esas palabras. Atención literal. Y la espiritual o mística, que atiende al fin de la oración, o sea, a Dios o a la cosa que se pide. Bueno, esta atención tercera, la espiritual o mística, que se llama, es la más excelente. Pero el ideal consiste en una unión de las tres, que son perfectamente compatibles entre sí, sobre todo en la oración mental, ¿no? Bien, es admirable cómo esto que enseña Santo Tomás de Aquino también Santa Teresa de Jesús lo retoma, ¿no? La monja, esta monjita castellana, bueno, de española, parece que hubiese como bebido toda también la doctrina teológica de Santo Tomás, y ella lo experimentó en su propia vida, lo vivió y luego lo transmitió y lo dejó en sus escritos, ¿no? De un modo más experimental o más experiencial, sin tanta teología, pero profundo y también que llega a la verdad. Entonces Santa Teresa decía, tenía esta frase, ¿no? Porque a cuanto yo puedo entender, la puerta para entrar en este castillo interior de la oración, de la vida espiritual, es la oración y la consideración. No digo más mental que vocal, que como sea oración, ha de ser con consideración. Porque la que no advierte con quién habla, y lo que pide, y quién es quien pide, y a quién es a quien pedimos, no lo llamo yo oración, aunque mucho mueva los labios. Fíjense, Santa Teresa dice, bueno, la atención es esa advertencia de lo que se pide, a quién se pide, quién es el que lo pide, con quién estoy hablando y pidiéndole. Algunas veces, sí será, aunque no lleve este cuidado, más es habiéndole llevado otras. Mas quien tuviere de costumbre hablar con majestad de Dios, como hablaría con su esclavo, que ni mira si dice mal, sino que lo que se le viene a la boca, y tiene aprendido por hacerlo otras veces, no la tengo yo por oración, ni plegue a Dios que ningún cristiano la tenga de esta suerte. Es decir, hablarle a Dios de modo costumbre, por mera costumbre, ¿no? Sin considerarle una majestad, sino como quien le hablaría a otra persona, o a un simple esclavo, y sin esa atención, dice, ojalá que nadie tenga ese modo de oración, ¿no? Ojalá que nadie piense que eso es rezar. No lo tengo yo eso por buena oración. Ni quiera Dios que ningún cristiano la tenga. Hablar a Dios sin atención es como hablar sin respeto. Cuando vamos a tratar un asunto importante con alguien importante, como decíamos, preparábamos, le prestamos atención a su dignidad, lo que uno es. Lo mismo pasa con la oración, ¿no? Por eso la atención es necesaria para concentrarnos en ella. Entonces, conclusión de esta primera condición de la oración es que principalmente es necesario que nuestra oración, para que sea válida, sea atenta. La atención actual sería la mejor, pues, como decíamos, y a conseguirla, a toda costa, han de enderezarse todos los esfuerzos del alma. Pero al menos, si no podemos llegar a esa, es indispensable la atención virtual, que se ha puesto intensamente al principio de la oración y sigue influyendo en ella a lo largo de todo el momento, a pesar de las distracciones involuntarias que vengan. Estoy atento en un momento, pero me distraigo, vuelvo a traer la atención a lo que estoy haciendo, ¿no? Y me distraigo para otra cosa, otro pensamiento, volver. Estoy con una atención virtual, no es que no esté atento a Dios, una atención virtual, pero vuelvo a recogerla cada vez que la advierto. Si la distracción es plenamente voluntaria, ya sí constituye un verdadero pecado de irreverencia, que según Santo Tomás impide el fruto de la oración. Acuérdense, hay pecados de irreverencia en la oración. Cuando rezamos irreverentemente estamos súper distraídos. Más vale no rezar que practicar mal ese modo de oración, porque me voy a estar el peligro de que me habitúe a eso y que nunca pueda aprender a rezar. Bueno, y la segunda condición es la profunda piedad. Es complementaria a la anterior. Con la atención aplicábamos nuestra inteligencia a Dios. Con la piedad ponemos en contacto con Él el corazón
y la voluntad. Inteligencia y voluntad y corazón. La piedad toca estas dos partes. La atención es de la mente, la piedad es una disposición del corazón y de la voluntad. Esta piedad profunda envuelve y supone un conjunto de virtudes cristianas de primera categoría. La caridad, la fe viva, la confianza, la humildad, la devoción y la reverencia ante la majestad divina y la perseverancia. Es decir, detrás de esto de tener esa actitud piadosa se esconden todas estas otras virtudes. Engloba otras más para la oración. Es preciso llegar a recitar así nuestras oraciones vocales. No hay inconveniente en disminuir el número, si no es posible recitarlas a todas de esta forma. Es lo que muchas veces se nos aconseja, que más vale un misterio del Santo Rosario bien rezado, con piedad, con atención, con concentración, con gusto, consuelo, concentrándonos en María y Jesús, que rezarse 3 rosarios a las apuradas y a las corridas, ¿no? Entonces se puede rezar el rosario con una atención virtual, ¿sí? Sí, cuando uno, como decíamos al principio, tiene que justo está de viaje, está haciendo otras cosas, y bueno, voy alabando a Dios con mis labios de este modo, está bien, una atención virtual. Pero distraído o irreverentemente, sin piedad, más vale no hacer nunca una oración así, por el peligro que nos puede traer para el alma, ¿no? Entonces, rezar poco y bien, y quedarse tranquilo con eso, y no mucho y mal. Más vale una sola Ave María bien rezada que un rosario entero con voluntaria y continuada distracción. Esto, por lo que en modo alguno, nunca jamás debe admitirse de convertir la oración en un acto mecánico y sin vida, que no tiene ante Dios mayor influencia que la que podrían tener esas mismas oraciones recitadas por un micrófono, ¿no? Por una grabación. Si uno pone una grabación y deja el rosario de la grabación solo hablando, bueno, no puede ser mi oración, eso es algo mecánico, que no tiene valor y sentido, ¿no? Entonces dice, bueno, igual, si no pongo yo mi atención, es como que estoy repitiendo con los labios, algo que creo que ya algún valor tiene porque lo hice por Dios. Y no, porque no es una oración bien hecha, atenta ni reverentemente, ¿no? Ni piadosa. Entonces, atención y piedad, condiciones necesarias para empezar a rezar. Un ejercicio puede ser, bueno, empiezo con 3 Ave Marías, empiezo con 5, después paso a un misterio, tratando de tener estas actitudes interiores. Y ir rezando eso día por día, de a poquito, hasta que me vaya acostumbrando que todo mi clima sea de ese modo, con atención y con piedad. Bien, vamos hasta aquí. Bueno, algunos temas los vamos a ir pasando porque son más específicos o que pueden quedar para otros, ¿no? Y vamos a ir a detalles complementarios que se aplican tanto sea para la oración vocal como para la oración mental, que son cosas externas que uno dice no son muy importantes ni muy espirituales, pero son tan prácticas y a veces tan necesarias que por alguna de estas causas nuestra oración no nos sale o nos sale mal, ¿no? ¿Cuáles son? Se refiere principalmente esto al tiempo que hay que ocupar en la oración y que hay que tener para rezar. En segundo lugar, la postura, el lugar donde voy a rezar y la duración que tiene que tener mi oración, especialmente la oración más profunda llamada mental, ¿no? Respecto del tiempo, 2 cosas hay que tener muy en cuenta. La necesidad de señalar un tiempo determinado del día y elegir el momento más oportuno. Cuanto a lo primero, es evidente la conveniencia de señalar un tiempo determinado para dedicarnos a la oración. Si se altera el horario o se va dejando para más tarde, se corre el peligro de omitirla totalmente ante el menor pretexto. La eficacia santificadora de la oración bien hecha depende en gran manera de la constancia y la regularidad de su ejercicio. Como es casi un ejercicio espiritual interior, el saber rezar y rezar bien, supone perseverancia, ¿no? Regularidad, método. Y entonces todos los días uno tiene que ponerse 1 hora de ejercicio, de oración. Como lo hacemos con el ejercicio físico, cuando queremos bajar unos kilos, o cuando queremos fortalecernos, y hay que repetidamente someterse a eso costoso de repetir los mismos ejercicios
hasta después hacerlo bien mecánicamente y sentir el bienestar que produce este estado físico o estar bien, ágil. Lo mismo pasa con la vida de oración. Al principio es costoso, cuesta, pero hay que buscarle un tiempo y dedicárselo solo para rezar. Si la voy dejando, tengo que rezar, pero ya más tarde, no, ya más después, y al menor pretexto la pateo la oración para lo último, no la voy a hacer. O la voy a hacer las mal. Y nunca me va a dar fruto, ni voy a santificarme con esa oración mal hecha. Entonces, constancia y regularidad. No todos los tiempos son igualmente favorables para el ejercicio de la oración. Por ejemplo, hay momentos donde no conviene rezar. Por ejemplo, los que siguen a la comida, porque estamos muy distraídos, ¿no? La sangre se va al estómago para hacer toda su función, deglutir ahí, por eso en la cabeza se viene como cierto sueño, ¿vieron? Después del almuerzo, después de la cena, como que se viene un descanso. Si uno en la oración tiene que estar atento, no es el mejor momento para rezar. Es como que la atención del alma y del cuerpo, nuestro organismo está más puesto en lo que estás, en la función que está realizando en ese momento, ¿no? Que es nutrirse, que alimentarse del estómago, que entonces no me va a dejar rezar bien. Después de las comidas, después de un recreo, de un tumulto de ocupaciones, no conviene rezar porque no son aptos para la concentración del espíritu. El recogimiento y la libertad del espíritu son necesarios para ascender y levantar el alma hacia Dios. Recogimiento y libertad. Pero si es un recreíto, dice, bueno, este recreíto voy a rezar, pero a los 10 minutos se va a tocar la campana que me van a llamar, porque voy a estar inquieto rezando, y esa oración no me va a servir, ¿no? O después de un tumulto que he venido, no sé, de jugar, de correr, de escuchar un partido de fútbol, de una reunión de grupo ruidosa, y ya me quiero poner a rezar con concentración tampoco. Entonces hay que buscar el momento más oportuno, donde todo esté más calmado para rezar. Muchos santos, maestros también de la vida espiritual, dicen que los momentos más propios poner la oración como uno de los primeros ejercicios de la mañana sería lo ideal, ¿no? Dedicar ese momento para Dios. A la vez que eso tiene otro beneficio, que es llenar el día con Dios, y esa presencia fuerte de la mañana de una oración bien hecha, más profunda, luego se extiende durante el día con pequeñas jaculatorias, ¿no? A través de otros actos. Pero una oración bien hecha en la mañana, si es posible, es lo mejor. O, en su defecto, en la tarde-noche, antes de la cena y de la meditación, ¿no? Este horario, sí, tipo 5:30, 6 de la tarde, cuando todo está calmándose, todo está frenando el ritmo del día, es un horario muy propicio para rezar. La iglesia pone las vísperas en la tarde, ¿no? Como en la mañana las laudes para alabar a Dios. Mucha gente, puesteros de nuestra zona, le llaman a esa hora, esta hora sí, la hora de la oracioncita, ¿no? Es decir, como la hora de la tardecita, cuando ya está atardeciendo, todo se está calmando, no tengo grandes cosas que hacer, bueno, dedicarlo a rezar, ¿no? Hoy en día es más difícil porque a veces a esa hora todavía se está saliendo del trabajo, de la escuela, se está con miles de noticias, del noticiero, de una película, después una juntada en la noche. Es como difícil, pero bueno, hay que buscar cada uno un momento más tranquilo de su día, pedirlo a Dios, a la ángel de la guarda que te va a encontrar, para rezar bien en ese momento. En la mañana, el espíritu refrescado por el reposo de la noche posee toda su vivacidad. Las distracciones no le han asaltado todavía, ya que no ha vivido muchas cosas en el día. Y este primer movimiento hacia Dios imprime al alma la dirección que ha de seguir durante todo el día. Por eso se recomienda mucho la oración en la mañana. Bueno, los libros sagrados de la Escritura también señalan a la mañana como un momento oportuno o el silencio de las noches. Jesús, por ejemplo, dice de mañana, se retiraba a rezar a la noche. Rezaba permanecía en oración largas horas, hasta media mañana. O el Salmo 5 dice, ya de mañana, Señor, te hago oír mi voz. Temprano me pongo ante ti esperándote. Mis plegarias van hacia ti desde la mañana. O en la noche dice, me levanto a medianoche para darte gracias por tus justos juicios, Salmo 11. Paso la noche orando a Dios. Jesús, ¿no? Salmo 6, 12. Pasó su noche en oración. Entonces, el tiempo, busquen el momento oportuno para ponerse a rezar. Vamos hasta aquí, ¿no? Otra cosa importante es el lugar, donde yo me voy a poner a rezar, donde quiero rezar.
Para algunos religiosos o seminaristas o consagrados, etcétera, está determinado eso por la costumbre que tiene la comunidad cuando la oración se hace en común, en la capilla, frente al Santísimo, etcétera, ¿no? Suele ser la capilla o el coro. Pero, y aún en privado, cuando sea una oración solo, conviene hacerla allí, en un lugar sagrado que está para eso, donde está la presencia de Dios y donde me voy a encontrar con Él, ¿no? Sería lo ideal que todos los días uno pudiese hacer su oración en una capilla, ¿no? Una capilla cerca o en una parroquia, en un lugar de silencio de oración. Sería lo ideal, no siempre se puede. Porque es el lugar para la oración donde todo es silencio y llama al silencio, y donde está la presencia de Dios, imágenes que tienen mi atención puesta allí. Pero en absoluto se puede hacer la oración en cualquier lugar, siempre y cuando éste invite al recogimiento y a la concentración del espíritu. La soledad suele ser la mejor compañera de la oración bien hecha. Jesús la aconseja expresamente en el Evangelio, y es útil no solo para evitar la vanidad, sino también para asegurar su intensidad y eficacia. Allí es donde Dios suele hablar al corazón, cuando la oración la hago solo y tranquilo. Vieron que dice Jesús, cuando te ores a tu Padre, entra en tu habitación, cierra la puerta detrás de ti y habla a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará. Es decir, buscar un lugar donde estés solo, solo, para que allí solo pueda hablar con Dios, ¿no? Entonces, a veces en la casa se puede hacer, buscar algún lugarcito en la habitación, irse, no sé, a una esquina del patio, y en un momento donde no haya nadie en la casa, bueno, es el mejor momento más oportuno para rezar. Buscar el lugar apropiado. Es bueno hacer la oración ante los espectáculos de la naturaleza, sobre las montañas, a las orillas del mar o en la soledad de un campo. ¿Sí? Hay que responder que puede ser muy conveniente, ¿sí? Pero para algunos. Para otros puede resultar un obstáculo si son mentes o almas muy distractivas, de distraerse mucho. Las disposiciones particulares y las experiencias de cada uno debe señalar cuál es la regla de conducta. Si yo puedo encontrarme con Dios en una contemplación de la naturaleza y de ahí elevarme, hay que hacerlo siempre, hay que tratar de tener esa capacidad, ¿no? Muchos santos lo hacían, en la soledad de un campo, al aire libre, a veces hasta caminando, bueno. Pero cada uno debe encontrar su modo personal o particular. En tercer lugar, hemos dicho entonces, tiempo para rezar, de buscarlo, lugar oportuno. ¿Qué postura necesitamos para rezar? A ver, vamos bien hasta aquí, no sé si hay, pueden activar el micrófono si quieren. ¿Alguna duda, consulta o pregunta? No, dudas, no. No, vamos bien. Sí. Distracciones a la charla, seguro. Atención. Que sirve para la charla y es un ejercicio también para controlar la mente para la oración, ¿no? La atención se puede ejercitar en muchas cosas todos los días. Bien, vamos entonces a qué postura conviene adoptar a la hora de rezar. La postura de nuestro cuerpo tiene una gran importancia en la oración. Sin duda es el alma quien ora, un ejercicio espiritual. Pero, y no el cuerpo, pero dadas las íntimas relaciones que existe, la intimidad entre el cuerpo y el alma, la actitud corporal repercute en el alma y establece una especie de armonía y sincronización entre las dos cosas. En general, conviene una postura siempre humilde y respetuosa, física del cuerpo, ¿no? Ideal es hacer la oración o empezar a hacerla de rodillas. Pero esta regla no debe llevarse siempre al exceso o a la exageración. Cuando estoy de rodillas ya es una actitud de adoración, de humildad, presencia ante Dios. Entonces, si uno puede y encuentra lugar como para arrodillarme y empezar a elevar, a hacer mi oración de rodillas, ya esa actitud física del cuerpo me mueve el alma a decirme, estoy rezando, estoy doblado ante Dios, Él es todo, yo soy nada, ¿no? Es una actitud muy profunda que, como sabemos, se usa mucho en la liturgia también, en los momentos de arrodillarse en la misa, incluso en el momento de la comunión, porque el cuerpo acompaña a la devoción y al acto interior que está haciendo el alma. En la Escritura hay muchos ejemplos, ¿no?, de todas las posturas imaginables, ¿no? Por ejemplo, de pie, sentado, de rodillas, postrado en tierra, e incluso a veces hasta en el lecho, acostado en su cama, ¿no? Orar allí. Evítense, siempre cualquiera que sea la postura adoptada, dos inconvenientes contrarios. Por un lado, que no sea
ni excesivamente cómodo, y tampoco excesivamente mortificante. Si yo quiero hacer mi hora de oración, estando de rodillas, y me duele la rodilla y una mortificación, me voy a distraer, voy a prestar más atención al dolor, al acomodarme, y no voy a terminar rezando, incomoda, ¿no? Entonces, si quiero hacer penitencia de rodillas, rezando un rosario, otra cosa, lo puedo hacer, pero no va a ser oración propiamente dicho, ¿no? Porque el ruido, el dolor físico o la incomodidad física me va a distraer, hacer prestar más atención a eso que al acto de mi oración interior. Y el otro extremo, decíamos, la excesiva comodidad, también puede llevar a que esa comodidad tan grande me distraiga, me relaje, me duerma y no haga mi oración, ¿no? San Ignacio de Loyola, por ejemplo, dice, se puede hacer la oración acostado, supino rostro arriba, como dice. Sí, se podría rezar siempre y cuando esté despierto y eso no me duerma y no me haga divagar, ¿no? O distraerme de la oración. Dice Santa Teresa, regalo, comodidad, ¿no? Y oración no se compadecen, no van juntas, no se entienden, ¿no? Regalado, flojedad, mañoso, y oración a la vez no. Una actitud demasiado cómoda nos va a distraer. Y la segunda, decíamos, no tanta incomodidad para no, esa pena, esa incomodidad no sea motivo de aflojarme en el fervor, que es lo principal que hay que buscar en la oración. Entonces cada uno busque la postura del cuerpo que más se adecue al modo de orar, ¿no? Quizás conviene, o puede empezar estando de rodillas, después se puede pasar a una silla, o no sé, uno rezar en un lugar donde se pueda reclinar un poquito, que la incomodidad del cuerpo no me distraiga, ni porque es muy incómodo, y tampoco es tan cómodo que me queda dormido, ¿no? Si quisiera rezar, hacer todos los días oración mental acostado en la cama, dudo que pueda tener una oración muy profunda, ¿no? Entonces, buscar la postura oportuna para que siga el sentimiento de la... Bien, y finalmente, estos detalles que vamos viendo, tiempo, lugar, postura, la duración. La duración de la oración cuando es mental no puede ser la misma para todas las personas, ni para todos los géneros de vida. El principio general es que debe estar en proporción con las fuerzas, el atractivo y las ocupaciones de cada uno. Puestos a concretar, San Alfonso María Ligorio dice que no se impongan a los principiantes, a los que estén empezando a rezar, mucho más de media hora para ejercitarse. Bueno, ¿cuánto tiene que ser mi ejercicio diario de meditación, Padre, para poder empezar? No más de media hora. Empezar a poquito. Tratar que sean 15 minutos, pero bien concentrado y profundo. Después 20, después 20, después media hora. Y a ver cómo va, si te habituás y si encontrás con él. Y de a poco, que si a quien le falte tiempo, quiero rezar un poco más, bueno, ahí se puede ir abriendo, ¿no? El tiempo para un poquito más de oración. San Francisco de Sales, escribiendo especialmente para las personas seglares del mundo, las de vida activa, les dice que les recomienda una hora. Una hora. Lo mismo San Ignacio en sus ejercicios. Los que escriben más especialmente para religiosos reclaman 1:30 a 2 horas diarias de oración mental. Una oración profunda, un encuentro con Dios. Santa Teresa de Jesús dice, en uno de sus escritos, dice, más vale pocos momentos pero profundos, pero largos, ¿no? Durante el día, que muchos cortitos. Más vale pocos, un momento o dos durante el día para meditar y rezar, más profundo y no ir haciendo tantos momentos cortitos, ¿no? La oración de seccionada. Sí, hay modos, métodos de oración, como por ejemplo los que practicaban los antiguos monjes, que solían hacer oraciones breves, frecuentes y repetitivas, muy intensas. Pero bueno, todo eso encajaba muy bien con el habitual recogimiento de la vida monástica que ellos tenían. Santo Tomás enseña, como ya vimos, que la oración debe durar todo el tiempo que el alma mantenga el fervor y la devoción, debiendo cesar cuando no puede continuarse sin tedio y continuas distracciones. Téngase cuidado de no darle cabida a la tibieza y la negligencia, que van a encontrar fácil y un pretexto fácil en esta norma para sacudir el penoso esfuerzo que se requiere siempre en la oración. Entonces, todo el tiempo que mi alma se mantenga en fervor y devoción, es el tiempo que tengo que permanecer en la oración. Con un mínimo, así, bueno, empiezo con 15 minutos. Si tengo fervor, devoción,
sigo más todo el tiempo que esté, pero ya cumplí el mínimo, ¿no? Mis 15 minutos de ejercicio ya los hice. Y si puedo seguir haciendo más, mucho mejor. Mucho mejor. Y si no, bueno, termino ahí y corto mi oración. Me quedo con esas luces o consuelos que Dios me dio. Finalmente, tengas en cuenta, hay que advertir que en la oración, cualquiera sea su duración, no puede considerarse como un ejercicio aislado o desconectado del resto de la vida. La influencia ha de dejarse sentir a todo lo largo del día, llenando todas las horas y ocupaciones que han de quedar impregnadas del espíritu que me da la oración. La oración debe ser continua e interrumpida en el sentido ese de que vivimos luego en presencia de Dios, y todo lo hacemos por Él. Las jaculatorias ayudan a mantener vivo ese recuerdo de Dios, de la idea que medité, de la luz que el Señor me regaló cada día. Eso, mantenerlo durante el día, es como ir alimentando, echando un palito para que el fuego de la mañana se mantenga encendido también durante el día, ¿no? El momento fuerte de oración. Sin vida de oración, sería escasísimo el fruto que reportaríamos de media hora diaria de meditación aislada. Nuestra vida tiene que ser toda una vida de oración, no meditaciones aisladas. Bueno, muy bien. Dejamos por aquí.